Gloria a Dios. Bueno, Nelson es pastor ahora, principal de la Iglesia Patricios de Jesucristo, allí en Barrio Patricio, valga la redundancia. Y es una iglesia amada, iglesia querida, su papá también, Norma y Dito, que ya están un poquito retirados, pero están allí cuidando que el nene haga todo bien. Más o menos, dice. Bueno, y le hemos pedido sabemos que el ADN de nuestra iglesia tiene que ver con lo evangelístico y misionero también, pero como pastor estamos queriendo que la iglesia también crezca en otras áreas que a veces nos cuesta un poco más y bueno, charlando en este tiempo, estableciendo un poco más de relación con Nelson, me compartió uno de los que se lo voy a dejar de sorpresa, para que ustedes lo deduzcan, lo reciban en el espíritu, pero el título, para que me anoté el título, acá lo tenés vos, ¿no? Es importante que Dios hable, ese es el título del mensaje de esta mañana y vamos a escuchar, tome nota, muy importante, porque de esto también queremos que aquellos hermanos que sienten un llamado a esta área de ministerio podamos seguir creciendo, nos hablan después con los pastores para que podamos guiarlos en este aspecto también. Así que oramos por Nelson, qué bendición, Señor, gracias por la vida de tu siervo. Y Padre, preparamos nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús para recibir lo que tienes para nuestras vidas. Señor, ungilo de lo alto y gracias porque hablas a través de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también está el pastor Bustos, Juan Bustos, ¿no? De Liceo, le vamos a pedir que se ponga de pie, le damos la bienvenida también. Dios te bendiga. De Liceo, tercera sección. Gracias. Gracias. Buen día. Una de las cosas que Dios ama son 6 o 7 intensamente. Los perdidos, al mundo, es la iglesia. Cada vez que nos reunimos como iglesia, necesitamos tener temor de eso, tener cuidado, porque Dios ama lo que hacemos con la iglesia y tiene mucho cuidado de cómo administramos los que tenemos la responsabilidad de hacerlo, la vida de la iglesia. Por lo tanto, quiero empezar diciendo que para mí es una honra visitarles, estar con ustedes. El vínculo se empezó a fortalecer a partir de la invitación de Juan Cruz, unos meses atrás cuando hicimos una conferencia donde vinieron los norteamericanos y fuimos invitados, aceptamos venir y en ese momento, se activó en nosotros el deseo de volver a sentirnos cerca, de volver a sentirnos uno en el Señor. Por eso, esta mañana vamos a abordar el tema que el pastor o que el equipo pastoral me ha encargado en el temor de Dios, entendiendo que toda palabra que sea soltada en esta mañana, aquí en este lugar, tiene que venir a sobreedificar algo que Dios ya está haciendo. Nadie es fundador, nadie pone nuevo fundamento, decía Pablo, sino que todo lo que nosotros decimos es una sobreedificación. Y Pablo decía, cada cual que le toque hacer esto, mire cómo sobreedifica, tenga cuidado de eso. Por eso, lo que vaya a pasar en este rato juntos es en buena parte responsabilidad mía, pero también es responsabilidad tuya, que estás escuchando. Porque también la palabra dice, mirad cómo oís. Yo entiendo que cuando el sembrador sale a sembrar, la semilla que tira en el campo es toda de la misma calidad, es palabra, pero
cae en diferentes tipos de tierra. Y vamos a decirle al Señor esta mañana: Señor, yo me declaro buena tierra. Yo quiero ser tierra en la cual cuando caiga tu semilla fructifique y haga todo aquello para lo cual fue enviada la palabra. Así que vamos a orar en este sentido. Antes de orar, yo quiero decirte algo de mi corazón histórico, muy antiguo. La mayoría de las personas que están aquí ni siquiera probablemente protagonizaron esto de lo que yo te voy a hablar. Pero yo he entendido en este tiempo, quiero desde ya abrir el corazón y hablarles directamente como estirando los brazos, como diciendo, venimos a ser uno. Después de venir a esa clínica de adoración, de alabanza de oración, el pastor Sergio amablemente me abrió la puerta de su casa, tomamos mates algunas veces y empezamos a acercarnos entendiendo que tenemos que ser uno. Y yo realmente quiero decir algo cortito de parte del Señor y de parte de la congregación que en este tiempo me toca presidir. Cuando ella nació, hace 35 años atrás, en el 84, no incursionó en algunas cosas, algunas de las cuales vamos a hablar hoy, y eso produjo de alguna manera un cisma o una división o un no entendimiento rápido o fácil de lo que se estaba viviendo. Una de las cosas que nuestra congregación empezó a practicar y que por entonces tal vez no era bien vista, va a ser el tema principal de hoy. El tema es la profecía. Y eso detonó, no solo en el resto de iglesias bautistas, algo de resistencia, sino en nosotros mismos, la iglesia de Patricios, como una voluntad de retraerse o de aislarse. Yo hago mea culpa de esto y públicamente reconozco que a lo mejor por las diferencias en su tiempo, estoy hablando de 35 años atrás, ¿no? La iglesia empezó a formarse de una manera tal que no tuvo tanta relación con sus iglesias hermanas bautistas de la ciudad o de la provincia. Ahora, hemos entendido hace un tiempo en el Espíritu que tenemos que acercarnos y que tenemos que estirar nuestros brazos y que lo que Dios nos haya dado lo queremos compartir y lo que Dios les haya dado a ustedes, que sin duda es mucho, lo queremos recibir. Por lo tanto, yo quiero estirarle mis brazos a ustedes y decirles gracias por recibirme esta mañana y queremos caminar en el próximo tiempo de una manera más cercana. Queremos andar más cerca porque entendemos que en la visión corporativa del cuerpo de Cristo nos necesitamos todos unos a otros porque la gracia del Señor es multiforme. La multiforme gracia de Dios significa que vos tenés una gracia para darme de la cual carezco y yo tengo algo de gracia de Cristo para darte de la cual vos careces, y cuando nosotros todos logramos saltar por encima de prejuicios, de ideas, de dolores, de rechazos y poder estar juntos, entonces en ese momento todo se potencia. Realmente la iglesia fue pensada como un cuerpo, como un organismo vivo, no como una organización, sino como un organismo vivo. Y cuando estamos todos juntos, todo anda mejor. Por lo tanto, vamos a hacer una oración más antes de la palabra. Y yo te voy a estirar mis brazos. Si no tuviera que tener el micrófono, te estiraría el otro. Pero si vos querés tener uno o los dos brazos hacia mí, vamos a orar como Pablo empezaba muchas de sus cartas. Señor, antes de lo que voy a decir y antes de lo que se va a oír, derrama sobre este lugar gracia y paz en el nombre del Padre y del Señor Jesucristo. Como Pablo te decía, Señor, derrama gracia en nuestros corazones, gracia en mis labios para hablar y gracia en los oídos de los hermanos para escuchar, para que tu iglesia sea edificada, Señor, para que tu iglesia sea levantada y construida en este lugar. Señor, quiero saber al fin de mis días y cuando vaya a tu presencia, que esta palabra que traje hoy por tu voluntad
edificó y no derribó, que construyó, que sumó, Señor, que hizo algo más a favor del avance de tu evangelio en este lugar de la ciudad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Así que vamos a estar más cerca, pretendemos estarlo. El viernes fueron a llevarnos un tema, los pastores de Evita, Isabel más particularmente, a hablarnos sobre ideología de género. Teníamos que pegarnos una actualización en eso y honramos esta casa también por los que la integran y los que pueden sumarnos. Así que a partir de ahora es nuestra voluntad caminar más cerca, caminar más juntos. Vamos a, después el que quiera el apunte tiene 2 páginas. Yo sencillamente lo ofrezco de esta manera, se lo pasé a Leonel y al pastor Sergio. Es un archivo Word común que se puede pasar a través de WhatsApp. Si alguno después lo quiere y los pastores lo consideran propicio, pueden solicitarlo y les puede quedar más o menos lo general de lo que hoy vamos a hablar. Vamos, no sé si Multimedia va a poder ayudarme siguiéndome rápido con versículos bíblicos, ¿puede ser? Vamos a estar por ahora en Éxodo 19, pero vamos a recorrer muchos versículos, entonces probablemente vamos a necesitar andar rápido. Vamos a estar en Éxodo 19. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. Antes de meternos a Éxodo 19, decir lo siguiente. Vamos a reflexionar un segundito. Me voy a acostumbrar a mirarlos a ustedes también arriba. Vamos a reflexionar un segundito sobre la voz de Dios. Por un momento pensá en Dios hablando y sus palabras. Es algo bien básico, bien simple, pero hay que entender que todo lo que vemos inició no con el Big Bang, sino con la voz audible, sonora de Dios. Él habló y fue hecho. Entonces, cuando Él dijo, produzca la tierra hierba verde, la tierra la produjo. Cuando dijo, produzcan las aguas seres vivientes, eso ocurrió. Antes de eso había dicho, sepárense las tinieblas de la luz, y ocurrió. Y la tierra seca del agua, y pasó. Y todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Cuando Él habla y nosotros podemos escuchar, cosas nos ocurren. Todo es formado y todo viene a ser por su palabra. Si vos naciste de nuevo, es porque fuiste engendrado por la palabra de Dios. Más adelante en el apunte vamos a ver que Jesús o Jesucristo fue la palabra o el verbo encarnado, dice Juan 1:1. Todo lo que hay fue hecho por la palabra. Por lo tanto, no podemos desdeñar el hecho de que Dios hable. Vamos a ver ahora, para arrancar como introducción, para mí, en mi opinión subjetiva, cambiante probablemente con el tiempo, hoy, el pasaje más triste del Antiguo Testamento. El momento más triste del Antiguo Testamento de que yo pueda hacer memoria, recordar. No fue una derrota de Israel frente a un enemigo, ni ninguna otra cosa que pudiera resultar una catástrofe para Israel. Fue un momento puntual. Israel había salido de Egipto, había recorrido un camino, habían cruzado el Mar Rojo después de un montón de plagas que los habían sacado victoriosos, y después de una travesía se encontraron al pie del monte Sinaí.
Y en este contexto histórico, en este momento es que vamos a encontrarnos a Israel al pie del monte de Sinaí con Moisés como su líder. Y vamos a leer en 19:5 de Éxodo. Si lo tienen, si multimedia me puede seguir, si lo tienen, 19:5, gracias. Vamos a seguir la versión 60. Yo últimamente recurro a muchas versiones, pero hoy vamos a seguir la más clásica, la histórica nuestra, la de siempre. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, mira que ya empieza a hablar de palabra y de voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. O sea, Dios se está proponiendo, pongámoslo en estos términos, en Sinaí se está proponiendo concretar su matrimonio con Israel. Él está en el monte y él espera en realidad, y hemos sido llamados a engaño cuando hemos leído ligeramente estos pasajes bíblicos, él espera en realidad no darles la ley, sino hablar con ellos, cada uno personalmente. Te lo voy a demostrar unos versículos más adelante. Llévame al mismo capítulo 19, 12 y 13 y leemos ahí. Y señalarás término al pueblo en derredor del monte, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y nos hemos quedado con eso, con que el Señor había prohibido el acceso de Israel al monte. Pero quiero que te fijes especialmente en la última parte del versículo 13, que dice, no lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Pero mira lo que dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Me va siguiendo? O sea, él había dicho, no toquen el monte, santifíquense, pero va a haber un momento específico, cuando suene largamente la bocina, yo voy a querer que ustedes suban al monte, todos, porque quiero estar con ustedes, porque me desposaré en justicia, era la idea de Dios, tener un contacto fluido y directo con cada israelita. ¿Por qué? Porque él quería constituir a esos israelitas en todos un pueblo de sacerdotes. ¿Sacerdotes a favor de quién? Del resto de las naciones, porque la promesa para Abraham es, yo te bendeciré y será bendición a todas las naciones de la tierra. Probablemente Israel, que tenía un destino sacerdotal para con todas las naciones, acá en Sinaí empezó a perder terreno, porque de alguna manera pasó lo siguiente. Llévame al 20. Ya te digo cuál. Los tengo marcados. 18. Esto viene ya después del decálogo, viene después de los 10 mandamientos. 20, 18. Sí, ahí está. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Acuérdate que tenía que sonar la bocina fuerte para que todos pudieran subir. Pero mira la decisión que tomó el pueblo. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, ay, esta es la parte más triste. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tengo que parar. Iba a seguir, pero tengo que parar. Hay un montón de palabras que no pueden ser pasadas por alto. La primera palabra es lejos. Todo el pueblo observó el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esa se pusieron de lejos empieza a ser triste, porque Dios los esperaba en el monte después del sonido largo de la bocina. Pero ¿por qué se pusieron de lejos? Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ay, Dios mío.
me da ganas de llorar, porque lo que intuía el pueblo era cierto, es que cuando Dios les hablara, algo en ellos iba a morir. Y eso te pasa a vos y me pasa a mí. El pastor de la iglesia corrigió un pedacito de la letra de una canción, a donde decía Jesús, quiero más de ti, pusimos Jesús, me rindo a ti, ¿no es cierto? ¿Sabe que de alguna manera las dos cosas son ciertas, pero lo primero es rendirse? Porque cuando yo escucho la palabra, yo tengo que llamarme a muerte. O sea, algo de mí tiene que morir. Y entonces se activa más de Cristo en mí. No es que yo pueda tener más de Cristo. O sea, Cristo no aumenta de tamaño, Cristo es Cristo. ¿Me entienden? Cuando yo recibo Cristo, lo recibo todo, pero es como bueno, el que sabe algo de computación, es como bajar todos los archivos de un pendrive. ¿Me sigue la mayoría? Bueno, de un adminículo que sirve para guardar información adentro de la computadora. Y yo puedo tener ese archivo, pero hasta que no le hago doble clic y lo abro y bajo todo eso y no se me hace visible, lo tengo pero no está activado eso. No lo leí, no pude acceder. De igual manera, nosotros al recibir a Cristo, recibimos a Cristo, pero es nuestra rendición diaria lo que va dejando lugar a que Cristo ocupe todo el espacio y podamos decir, como Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo Jesús y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, eso pasa cuando yo me rindo. Por eso empieza en la rendición. Es verdad lo que nos decía el pastor Sergio recién. Bueno, dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En realidad, Israel no quería morir. Y ¿sabes qué? Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Nosotros a veces rehuimos a hablar con Dios porque la carne nos prende una alarma amarilla y después roja y nos dice, si hablas con Él, algo adentro va a morir. Y no queremos morir. ¿Me podés seguir? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peques. No era para que tengan miedo, es para que no pequen, le decía Moisés. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Voy al 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Entonces a partir de ese momento, déjame constituir a Moisés en una figura que a lo mejor no escuchaste antes. A partir de ese momento, no lo voy a decir. Porque, ¿cuántas suegras hay acá? ¿Hay suegras? Levanten la mano las suegras. No se animan. Se sienten de alguna manera invalidadas. No, porque iba a hacer un comentario peyorativo sobre suegras, pero esto es de nuestra cultura, no lo tomes a mal, Mónica. Yo digo que esa vez en Sinaí, el pueblo decidió nombrar a Moisés suegra, porque quedó al medio entre el marido y la esposa. Vos imagínate que si tu hijo o tu hija, Isabel, vinieran a decirte a vos, decile a Bruno que quiero tomar mates con él. Y Bruno te contestará a vos, sí mami, decile a mi señora que acepto, que voy a tomar mates con ella. Y toda la relación que ellos tuvieran fueran a través tuyo. Qué matrimonio, ¿no? Qué matrimonio. Ahora, fíjate lo que dijo el pueblo de Israel. No queremos escuchar a Dios, porque vamos a morir si lo escuchamos. Habla vos con Dios y tráenos las palabras. Y yo voy a decirlo en esta frase. Ellos eligieron quedarse con las palabras, pero se perdieron la voz. Y es la voz de Dios, casi más importante que sus palabras, como fue más importante el mensajero Jesucristo que el mensaje.
Era más importante la persona de Jesús que lo que Jesús decía incluso. Y así es importante para vos y para mí oír la voz y no solamente tener las palabras. Esta triste comienzo de Dios con su pueblo Israel derivó en la ley de Moisés. La ley de Moisés es un resumen que hizo Moisés tomando notas de lo que Dios había dicho, y entonces quedó eso oficializado en un escrito. Entonces cada vez que el pueblo de Israel necesitaba o quería comunicarse con Dios, su vía de comunicación fue un escrito, porque ya tenían las palabras de Dios. Esas eran palabras de Dios, pero ellos no tenían la voz. Salvo honrosas excepciones como David, pero no nos vamos a meter ahí. Porque en realidad Dios nos amaba y nos ama, y cualquiera que le busca la encuentra, pero oficialmente no había un canal oficial para ir delante de Dios y hablar con Él. Bueno, Dios, quiero que sepas que no se aguantó, ni aún en el Antiguo Pacto. En la historia del Antiguo Testamento va a surgir una vía alternativa. Esa vía alternativa la vamos a contar ahora, pero son los profetas. Los profetas cumplieron esta función. El pueblo de Israel se comunicaba con Dios por medio de los rituales establecidos en la ley. Iban y adoraban en la Pascua, adoraban en la fiesta de las enramadas, en cada una de esas fiestas iban y cumplían con lo que decía ahí en la ley, y cumpliendo con eso ellos pretendían comunicarse con un Dios vivo que habla todo el tiempo y que tiene muchas cosas para decirnos. Y toda la comunicación oficial era leer la ley de Moisés y tratar de cumplirla. Pero como eso no es vehículo de mucha vida, lo que pasó fue que cada tanto, aún cumpliendo con los rituales, se desviaban del curso de la voluntad de Dios. Entonces Dios cada tanto mandaba a un mensajero que vinimos a llamarlo profeta, Nabi en el original, que era alguien que traía un mensaje específico de Dios. Hablaba al pueblo ya más específicamente de una situación particular, puntual. Así habló Isaías, así habló Jeremías, Ezequiel y todos los profetas mayores y menores que conocemos. Vinieron a irrumpir en la vida de Israel porque Dios dijo: no alcanza con el orden levítico, no alcanza simplemente con escuchar la ley de Moisés. Eso que fue hablado en el monte allá en Sinaí siglos atrás. Hoy para mí, yo necesito oír a Dios. Entonces Dios mandaba un profeta y el profeta les trae una palabra más contingente, una palabra más específica, adecuada a ese momento que Israel necesitaba escuchar. Pero de todas maneras, se mantenía un mal, y es que siempre estaba tercerizada la comunicación, o en el sacerdocio levítico o en la vida de un profeta. Pero siempre Israel terminaba escuchando la voz por medio de un tercero. Y está bueno que el novio le mande una carta a la novia si no están en la misma ciudad, y le diga que la ama y le ponga perfumito a la carta. Bueno, eso había antes, ahora mandamos email. No hay cómo perfumar los emails. O WhatsApp. No hay cómo hacerlo, pero antes se hacía eso. Tengo 52, perdón. No te voy a preguntar tu edad, Pastor Sergio. 49. Se derramaron algunos ahí por abajo. De creyente. Me van a desconcentrar. Pórtense bien. Pero sería muy tonto si la novia siguiera oliendo el perfumito de la carta cuando el novio ya está con ella. Ya lo tiene a él, ¿para qué querés la carta? Ya lo tenés a él. Así que todo viene a resolverse, por supuesto, como todas las cosas, con Cristo. Y entonces
el autor de Hebreos, en el capítulo 8, voy a tomar 8 al 13 de Hebreos, va a recoger un pasaje profético de Jeremías y va a decir, bien, el paradigma cambió, ya la relación deja de estar tercerizada. Ya no voy a Dios por medio de un escrito, ni siquiera por medio de un profeta. Ahora va a pasar así. Hebreos 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice, ¿estamos ahí? Sí. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo, wow, qué fuerte, me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escucha, bajo este pacto vivimos. ¿Bajo este pacto vivimos? Sí, yo sé que amén. Pero te voy a adelantar el argumento. No debiera guardarlo, pero lo voy a adelantar. Este es el pacto bajo el cual vivimos. Sería una enorme pena que teniendo la posibilidad de tener este tipo de comunicación con Dios, tercerizáramos nuestra relación con Dios a través de un pastor, de un líder, de la misma Biblia sin guía del Espíritu Santo. Ya nos vamos a meter ahí. Este es el nuevo pacto, dice, que voy a establecer con Israel, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, escucha, pondré mis leyes. ¿Es mucho pedir que te toque la cabeza? Así. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahora el corazón. Y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto está profetizando Cristo dentro. Esto está profetizando. Hasta Juan el Bautista no había Dios dentro. Por eso dice, el más pequeño en el reino de Dios mayor es que ese. Porque el nuevo pacto implica Dios dentro. Acordate que los héroes del Antiguo Testamento obraban en poder cuando venía sobre ellos el Espíritu Santo. Sobre, nunca dentro, siempre sobre. Venía sobre ellos el Espíritu Santo y obraban poderosamente. Pero la inauguración de Hechos 2:38, el que cree y fuera bautizado, yo le daré el don del Espíritu Santo. Eso viene en este nuevo pacto, del cual está hablando Jeremías 31, citado por el autor de Hebreos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mira, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, la novedad de Cristo en mí, esperanza de gloria, como decía Pablo, la novedad de Cristo en mí, la novedad de que Cristo me habite, de que Él esté en mi interior y me hable desde ahí, viene a echar por tierra o a poner por viejo lo anterior, lo cual era de alguna de estas dos maneras, una un poquito mejor que la otra, pero sin duda las dos deficitarias, las dos incompletas, las dos que te dejan con sabor a poco. Y es que vos vengas acá a un culto y escuches una palabra del pastor y entonces entiendas algo y vivas por la palabra que te llegó a través del pastor. O más todavía, leas la Biblia en un tiempo de nuevo pacto en el cual el que te habla es el Espíritu Santo desde adentro tomando la Biblia.
Pero si vos tomás la Biblia sin hacer caso o sin tener la destreza de escuchar al Espíritu Santo, lo que va a pasar, y estoy caminando en el filito, espero no caerme, lo que va a pasar es que vos vas a estar leyendo la Biblia con una lógica del antiguo pacto, donde vos lees una palabra escrita, pero sin escuchar la voz en vivo y en directo. No escuchás la voz. Y lo que viene a traer Dios en el nuevo pacto es la posibilidad que perdió Israel en Sinaí de encontrarse con Él directamente después del sonido largo de la trompeta, subir al monte y tener un encuentro con Él cara a cara, sin la mediación de la suegra Moisés. Los pastores aún debiéramos resistir esta tentación. Óreme, pastor, porque usted está más cerca, porque a usted Dios lo escucha más. ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién nos hizo creer que Dios escucha más a los pastores? En nosotros no hay nada genéticamente, en lo espiritual, genéticamente distinto de cada uno de los que ha sido comprado por la sangre del Cordero. Versículo central de esta prédica, Hebreos 1:1. Vamos ahí. Y 2, pero por ahora el 1. Después de toda esta intro, ahora empieza el mensaje. No, pero vamos a tratar de ir rápido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto es clave. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acá tenemos que plantar una bandera, clavar un cuchillo en la tierra, una espada y establecer una premisa fundamental. Si vamos a hablar de profecía, tenemos que saber que en lo postrero, en el antiguo pacto, Dios hablaba por medio de los profetas a los padres. Está hablando de la relación de Dios con su pueblo Israel. Pero dice, pero en estos postreros días, ¿cómo habla? ¿Cómo habla ahora Dios? ¿Cómo habla ahora Dios? Dios cortó en Juan el Bautista el profetismo del Antiguo Testamento, tácate, y estableció un nuevo profetismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios no habla hoy? Por supuesto que Dios habla hoy, pero ya no habla más por ese tipo de profetas que eran tipos vestidos raros que se paraban arriba de una piedra y gritaban una palabra del Señor porque el Espíritu Santo venía sobre ellos. No habla más así. Dios no habla por profetas individuales que estén escucha esto, no habla por profetas individuales que no tengan vocación de estar vinculados y en sumisión al cuerpo de Cristo. Voy a repetirlo. Y acá me voy a remitir a Patricios y su historia. Con mucha humildad, nosotros cometimos muchos errores por esto. ¿Cierto, Hugo? Nosotros cometimos muchos errores por manejar la profecía en el nuevo pacto con un paradigma del antiguo pacto. Y cuando reconocimos a una persona, a una mujer, a un hombre de la congregación como profeta del Señor, al no entender que esto debía ser corporativo, ahora lo vamos a demostrar en la palabra, lo que pasó fue que ese profeta se paró arriba de una piedra y gritó una palabra del Señor como si el cuerpo no importara. Y como si Dios no tuviera autoridades en el cuerpo, un pastor, un equipo pastoral, líderes. Y esta forma de practicar la profecía se llevó puesto muchas iglesias. Nos salvamos nosotros entre los indios hasta que aprendimos a los porrazos que la profecía en el nuevo pacto tiene una reglamentación y si quieres leerla no lo voy a tocar hoy porque ya es materia de ver cosas más finitas en relación a la profecía, pero 1 Corintios 14
es la reglamentación del uso de dos dones, lenguas y profecía. De toda la cantidad de dones, 20, 22 dones mencionados en el Nuevo Testamento, hay dos que Pablo dijo, esto lo voy a reglamentar porque son un peligro si no lo saben manejar. Y esos son el don de lengua y el don de profecías. Esos dones están como las leyes de nuestro Congreso. No basta con publicar una ley, hay que, para que entre en vigencia, reglamentarla. O sea, determinar cómo va a usarse esa ley. Estoy hablando de lo jurídico ahora. Pero más allá de lo jurídico, en el uso de las gracias ministeriales, hay una gracia en especial que es la gracia profética, que está reglamentada. Si querés leer el reglamento, está en 1 Corintios capítulo 14. Por lo tanto, tenemos que decir que ese tipo de profeta, vamos a llamarlo así para ilustrarlo, parado sobre una piedra, gritando la palabra del Señor. Y que viene el pastor y le dice, hermano, por favor, no, yo tengo la palabra de Dios. Yo tengo que decir que a la luz del Nuevo Testamento, ese tipo de profeta ya no tiene cabida, porque Dios ya no habla por los profetas a los padres, habla por el Hijo. La revolución viene ahora, porque el punto es este. Si el profetismo a partir de ahora tiene que ser corporativo, tenemos que entender quién es ese Hijo por medio del cual Dios habla ahora de manera excluyente. ¿Quién es ese Hijo? Porque vos me podés decir, bueno, el Hijo, ¿quién va a ser? El Hijo es Jesucristo, ¿no es cierto? Vos vas a decir que el Hijo es Jesucristo. Y yo te voy a decir hoy que hagamos un poquito de precisión en los términos dentro de lo que es la Trinidad, para entender cómo funciona que Dios habla hoy por el Hijo. Uy, nos vamos a meter en una. Cristo es el Hijo, seguime de cerca. Cristo es el Hijo de Hebreos 1, 1 y 2. Cristo es el Hijo por medio del cual Dios en este pacto habla. Pero vamos a ser un poco más finitos y no equiparar peras con manzanas para no confundirnos. Vamos a tener un entendimiento diferenciado entre Jesús y Cristo. Hablemos de esto un minuto. Yo desde que soy chiquito los uso como sinónimos en mis oraciones. Pero déjame decirte que Jesús nació de un vientre virgen de María, creció en gracia y en buena voluntad para con los hombres. Jesús crecía, hasta que a los 30 creció la naturaleza de Cristo en Jesús. Esto es finito. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la expresión, la manifestación del Padre. El Padre invisible se manifiesta por medio del Espíritu de Cristo. Y el único ser humano donde habitó toda la plenitud de la deidad, toda junta, fue un ser humano que se llamó Jesús. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Jesús desarrolló su ministerio en 3 años, murió en la cruz, resucitó y físicamente ascendió a los cielos. Y nos dejó algunas promesas. Una de esas que tienen ahí en Mateo 28. Busquemos Mateo 28 al final, los últimos 2 o 3, donde empieza toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, noté justo el versículo. Puse 28 al final. 28, 18, 19. Busquemos ese. Sí, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Quiero que empieces a ver que Jesús se despide, pero Cristo no. Porque estamos en Cristo. Y porque, con mucho respeto lo voy a decir,
el fenómeno Cristo en la tierra, que es visibilizar a Dios, continúa con la iglesia. ¿Me seguís? Lo que Jesús empezó a hacer, lo va a terminar de hacer la iglesia. Yo sé que piso en el límite, pero vos seguime. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera dicho cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Vamos, dice, mira la despedida de Jesús, pero el legado de Cristo a la iglesia. Y si no me crees, la Biblia dice que nosotros estamos y somos en Él. Que nosotros representamos a Cristo en la tierra. La única diferencia con Jesús, entre yo y Jesús, es que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero yo soy Cristo en parte, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Me va siguiendo? Va. Dice, por tanto, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, toda la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Cristo está en mí y yo estoy en Él. Yo no sé cómo una cosa está dentro de otra y la otra dentro de la una. A mí en mi física aristotélica no me funciona. Pero yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y las dos cosas son ciertas y son ciertas a la vez. Porque dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces lo que nos pasa a nosotros ahora es que, vamos al último, Efesios 1, 22 y 23. Ya mencionamos ese, así que lo vamos a pasar. Ese que dice que cosas mayores que las que hizo el Señor haríamos. Empieza a vislumbrarse que nosotros, la iglesia, somos la continuación de Cristo y de su obra en la tierra. Efesios 1 y 22 dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y este versículo a mí, cuando yo lo vi, lo entendí, me voló la cabeza de verdad. Porque me pareció mucho dicho de mí. Pero dice esto. La cual, la iglesia, es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver, ¿vos te das cuenta de la envergadura de esto? ¿Vos te das cuenta que la iglesia, nosotros, somos la plenitud de Cristo? Cristo, o el fenómeno Cristo, por llamarlo así, se completa, empezó en Jesús y se completa por medio de la iglesia. Alguien podrá decirme, no, la obra de Jesús fue completa en la cruz. Para redención sí, en código de reino no. Para redención sí. Para redimir del pecado, la obra de Jesús en la cruz fue completa. Pero para establecer el reino de Dios en la tierra todavía no. Y Dios decidió compartir eso con la iglesia, porque somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La idea es que todo sea lleno de Cristo y ese fenómeno se acaba por medio de la iglesia en la tierra. Esto es tremendo. Ahora, vamos entendiendo entonces que si nosotros somos la plenitud de Cristo, si nosotros manifestamos, mostramos, expresamos a Cristo en la tierra, Cristo el cual es la palabra eterna de Dios, el verbo eterno de Dios, y antes Dios hablaba a los profetas y ahora habla por el Hijo, en realidad profecía que no es más que la capacidad de accesar a la voz de Dios y reproducirla. Vamos de nuevo con la definición. Profecía que no es más que la capacidad de oír a Dios y poder después reproducir. Yo debería preguntarte ahora lo siguiente. Hemos escuchado la voz de Dios últimamente. No me digas que leíste la Biblia. No me alcanza. Perdón. No me alcanza que me digas que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios si el Espíritu Santo te la traduce. Tengo que decirte que dentro del esquema de la Trinidad, Cristo ha sido puesto adentro tuyo como naturaleza, como esencia,
Pero Dios le ha dado la comisión al Espíritu Santo de decodificarte a Cristo para que lo puedas entender. Porque si no, Cristo es como un idioma extranjero que no podemos entender ni aplicar a nuestras vidas. Cada vez que yo renuncio, cada vez que yo le digo que no a mi propia vida y a mi propia carne, me pasó hace poco con un detalle, ahora te voy a contar el testimonio. Lo que pasa es que cada vez que yo me niego a mí mismo, la persona de Cristo, y ahí sí, como la canción, tengo más de Él, pero no porque no lo tuviera antes, sino porque no podía ser activado por culpa de que la palabra no me fue traducida. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá y les recordará todo lo que yo les he dicho. La función del Espíritu Santo es clarificarnos, traducirnos, decodificarnos lo que Dios ya ha dicho en Cristo, que es la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que si antes hablaba por los profetas y ahora habla por el Hijo, ahora habla por el cuerpo de Cristo proféticamente. Yo, como no los conozco, voy a ser osado acá, en este punto. Si vos recibís palabra de Dios, más bien que te integres a la autoridad de la iglesia y a su administración, en este caso esta congregación, para que no quede fuera de orden de acuerdo al pacto que vivimos. Porque Dios no va a convalidar a nadie que se pare y diga yo tengo una palabra de Dios y esté en rebeldía para con su congregación. No lo hagas. Aunque lo que digas sea cierto, aunque lo que digas fuere cierto, Dios no te va a apoyar. Porque entonces hablaba por los profetas individuales, pero hoy habla por el Hijo. Y el Hijo, en este caso, en este tiempo, es la iglesia unida a Cristo. Nosotros somos el Hijo. Por si acaso, casi te puedo dar una cita del Antiguo Testamento. Cuando Moisés va a hablar con Faraón, él, como profeta, le dice a Faraón, deja que mi hijo vaya y adore camino de 3 días. Ese mi hijo era Israel. O sea que nosotros somos su hijo si estamos en Cristo. Ay, te voy a tirar un tip que hace un tiempito corto entendí. Me gusta ver las cartas de Pablo y cómo él empezaba, cómo él terminaba. Y cada vez que él empezaba decía gracia y paz, qué sé yo, y decía después, y me llamó la atención la frase, en el nombre del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está, ustedes lo cantamos y está muy de moda, decir, no, a mí me da risa alguna cosa, porque es como que, no, yo me siento hijo, yo me siento hija. Entonces, no tomo a Dios como un Dios malo y autoritario, porque yo entro a su presencia y sí, yo estoy de acuerdo. Primeramente somos hijos. Pero yo me pregunté, ¿por qué siempre Pablo decía de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? ¿Por qué Señor Jesucristo? ¿Dónde quedó el señorío? Si ahora todos somos solamente hijos. Hijos en el sentido romántico. Ay, me levantaré a las 11:45, abriré el heladero y comeré de cosas por las cuales no laburé. Esa es como la idea que tenemos nosotros de hijo. ¿Cuántos amenes veo entre la franja etaria de los 40, 50? Muchos amenes. Claro. A mí se me casaron los dos y se fueron, se independizaron. Yo dije, la gente vino y me dijo, oh, pastor, cuando se casó el último, me imagino cómo estará usted solo en la casa. Y se fue el último hijo y yo dije, gloria, toda la heladera es mía. Me pertenecen todas las cervecitas, toda la heladera, todo es mío. Dios me dijo esto. Dios adopta como padre y trata como hijos a los hijos que aceptan a Jesús como su Señor. Porque sin aceptar a Jesús como Señor no podemos estar en Él. Porque Cristo no admite dentro de su organismo vivo rebeldes. Toda la doctrina de la salvación, que no se pierde, todo lo que ustedes quieran. Pero dice la Biblia que por su fruto los conoceréis. Y adentro de Cristo no hay las marchas chilenas. No hay.
¿Me entienden lo que quiero decir? No hay revolución, no hay manifestaciones, no hay carteles. Cristo, estamos en contra de tu gobierno! No. Esto es así. Vos tenés a Dios como Padre si aceptás a Jesús como Señor. Vos si aceptás a Jesucristo como tu Señor, Él te incorpora en su organismo vivo. Vos podés estar en Cristo si aceptás el señorío de Cristo. Si no, fíjate. Bueno, me quedó Juan 14, 26. Ya un poco vimos el principio, pero si lo podemos afirmar con la palabra, y créanme que 45, 50 minutos más y ya estamos terminando. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No es tan ligerito esto de entender, no lo pasemos tan light. A ver, yo hago esto porque nos sirve para mantener la dinámica. Cierra tus ojos un segundo. Un segundito, cierra tus ojos. Él no solo recordará todo lo que Él ha dicho y que quedó registrado en el texto bíblico, sino que Juan Cruz, Él ha dicho cosas de tu vida desde la eternidad. Y lo que hace el Espíritu es recordarte lo que ha sido dicho de vos desde el comienzo del mundo. Entonces, no es que solamente, el Espíritu Santo es una especie de concordancia bíblica que nos recuerda todas las palabras de la Biblia, sino que dice, abrí tus ojos, dice Efesios 2:10, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, hay un destino de gloria, hay un camino. Y en el capítulo anterior de Efesios 1:3, 1:4, dice que desde antes de la creación del mundo fuimos creados para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea que hay un caminito dibujado, hay un destino y algo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Qué bueno. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, fuiste una idea, Juan Cruz, desde antes de la fundación del mundo, y lo que hace el Espíritu es recordarte quién Dios decidió que fueras y qué tenías que hacer desde antes de la fundación del mundo. No te recuerda solamente textos bíblicos, que lo hace. No vamos a pensar que estamos hablando en contra del texto bíblico, ¿no? El texto bíblico es glorioso y fundamental y tenemos que estudiarlo, porque cuando Felipe se encontró con el eunuco y el eunuco estaba leyendo Isaías 53, Felipe pudo explicarle de qué se trataba el asunto porque conocía Isaías 53. Así que está bueno que sepamos textos de la Biblia. Pero este versículo no nos habla solamente de que nos recuerda las palabras que quedaron registradas en la Biblia. Bueno, yo tengo esta Biblia, marca Samsung. Sino que Él nos habla de que todo lo que fue dicho de vos en la eternidad, Dios va a activar esa especie de memoria eterna para que sepas a dónde te tenés que dirigir, cuál es el destino que Dios te puso. Estamos terminando. Vamos a 1 Corintios 2:7. Con este vamos a terminar. Mira esta palabra en clave profética. Posiciónate como parte de la iglesia. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. El contexto dice, la cual no accedieron los príncipes de este siglo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo sé que estamos acostumbrados a pensar que el ministerio profético es para la iglesia. Y sin duda hay una función profética que cumplir puertas adentro. Pero déjenme decirles que el ministerio profético no es fundamentalmente para la iglesia o inicialmente para la iglesia. ¿Por qué? Por justamente las características del nuevo pacto. Nosotros no necesitamos tanto
que venga otro y nos diga una palabra del Señor, porque, ¿qué dice? Nadie enseñará más a su compañero ni dirá conoce a Jehová, porque todos me conocerán. No quiere decir esto que yo no le pueda decir a José Luis una palabra del Señor que le sirva, porque está bien. Por eso no vamos a limitar totalmente el uso profético puertas adentro de la iglesia. Pero digamos que cada uno de nosotros tiene como recurso la voz del Espíritu Santo para hacer su voluntad. O sea, si yo quiero preguntarle a Dios, Dios me va a contestar y no necesito al pastor para entender la voluntad de Dios. Yo la sé porque yo tengo el Espíritu Santo que me decodifica la palabra de Dios y me recuerda todo lo que fue dicho acerca de mí desde el comienzo del mundo. Ahora, la principal función profética no es puertas adentro de la iglesia. La principal función profética es hablar sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Déjeme hacer un comentario político, voy a ser prudente. Tranquilo, voy a ser prudente, no voy a hacer campaña para ninguno de los dos lados de la grieta. Yo tengo 52 y ya pasé un montón de crisis de las argentinas. Y a mi modo de ver, ninguno de los que nos gobernaron le encontró la vuelta en realidad. Y si Dios, dice Juan, dio al Hijo todo el juicio, eso significa que Dios le dio al Hijo el gobierno. Y que lo que no saben los partidos políticos ni las ideologías, lo que no saben hacer, se me fue. Ajá, qué bueno. Uy, son una luz ustedes. ¿Quién maneja multimedia acá? Gloria a Dios. Es una concordancia andante este hombre. Bárbaro. Volveme a 1 Corintios, el que decíamos, creo que es 2.7. Sí, 2.7. Lo que nuestros políticos no saben, porque esta sabiduría está oculta a los príncipes de este mundo, dice el contexto. A ver, volveme al anterior, al 6. Que sin embargo hablamos de sabiduría entre los que la consumo y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vamos al 7. Dice, sin embargo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto significa que accesar a la voz de Dios para la iglesia implica profetizar, o sea, arrojar luz, traer una palabra de gobierno, traer luz para aquellas cosas que las tinieblas y los príncipes de este siglo no han podido resolver. O sea, básicamente ustedes, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos las respuestas que Argentina no encuentra en sus líderes políticos. Las tenemos nosotros. A nosotros nos va a ser revelado qué hacer con la niñez, qué hacer con las amenazas del aborto, qué hacer. Y no importan las leyes que se aprueben, ¿eh? Te voy a dar una palabra profética ya que hablamos de profecía. Uy, vólate la cabeza. Escucha. La reina Esther a riesgo de su vida entró al patio de Asuero. Ella podía morir si Asuero no estiraba el cetro. Pero Mardoqueo le dijo, mira nena, bueno, no sé si le dijo así, sonó muy porteño, ¿no? Mira nena, si vos no te metes en esta, respiro y liberación van a venir de alguna otra parte, pero vos y la casa de tu padre van a perecer. Y la frase terrible es, y quién sabe si para esta hora vos no llegaste al reino. Amán había logrado que el rey Asuero le pusiera el timbre, el sello, al edicto de muerte sobre todo judío ahí en Susa. Todos estaban condenados, estaban todos fusilados. Pero cuando finalmente Esther desenmascaró a Amán, Dios le dio el anillo de sellar a Cristo. Perdón. Asuero le dio el anillo de sellar a Mardoqueo. No, perdón. Dios le dio el anillo de sellar a Cristo. No,
Asuero se lo dio a Mardoqueo. Bueno, es lo mismo. Porque en esa historia Mardoqueo representa a Cristo. Y le dijo, escribí lo que quieras. Y el edicto, el segundo edicto que escribió Mardoqueo, el edicto de vida, y su resultado fueron mejor que si el edicto de muerte no hubiera existido. Te voy a explicar por qué. Porque el edicto de muerte decía, mueran todos los judíos. Y el edicto de vida decía, los autorizo a poder defenderse. Entonces lo que pasó que fueron todos los enemigos de los judíos se levantaron para matar a los judíos y ocurrió que los judíos mataron a los enemigos. O sea, si no hubiera existido el primer edicto, que dio lugar al segundo, los enemigos de Israel hubieran permanecido acobachados, hubieran permanecido ahí ocultos en medio de Susa. Mientras que en esa ocasión, como ellos se manifestaron y el segundo edicto vino contra el primer edicto, los judíos terminaron reinando. Mira, yo no sé lo que va a pasar con la ley del aborto, yo me opongo. No sé qué va a pasar con la ESI, Isabel, yo me opongo. Pero aún así la aprueben. ¿Sabes qué me parece a mí? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a mí no me importa lo que los políticos van a aprobar en el Congreso, porque yo tengo una sabiduría, me sacaste el 1 Corintios 2:7, tengo una sabiduría, dispongo de una sabiduría más que los príncipes de este mundo, una sabiduría oculta que Dios destinó desde antes para mi gloria como hijo, para mi gloria como iglesia. ¿Querés profetizar algo? No le profetices el pecado de tu hermano. Destruyó iglesias. No te pongas a profetizar que alguien tuvo un mal pensamiento, está en un adulterio. A lo mejor pasa eso. A lo mejor esa no es la principal finalidad del ministerio profético. La principal finalidad del ministerio profético es bajar a Cristo a la tierra, porque Él nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la principal finalidad de Cristo es que cuando una palabra del cielo es plantada en la tierra y esa palabra es autoritativa, esa palabra es Cristo, esa palabra reemplaza lo anterior. Te cuento el testimonio y terminamos. Hace cosa de un mes tuve que pasar 3 días alojado en la casa de una persona. Llegué a su casa con mi esposa y noté que esa persona tenía rechazo por mí. ¿Les ha pasado alguna vez? Entonces yo tengo sangre italiana, me corre pumarola por adentro de las venas. Y mi tendencia natural, la tendencia de mi cultura, sería, este es un viejo amigo mío. La tendencia de mi cultura es decir, ¿vos no me bancás? Más sí, chao, yo me las tomo de acá. Porque te tengo que andar aguantando. Uno piensa así. O a lo mejor vos no pensás así, te felicito por tu santidad. Yo sí. Y el Señor me dijo, no. Yo no te pregunté si te gusta o no te gusta. Todo lo que vos tenés de Cristo para darle, dáselo en estos días. Y aguántate los desplantes. Entonces yo le dije, mira, cada noche que nos juntemos a comer, yo te voy a dar algo que el Señor me mostró para darte de parte de la palabra. Fueron 3 noches y la tercera noche es como que se produjo un enamoramiento de parte de ese matrimonio hacia el nuestro. ¿Me entendés? Y ellos quedaron de alguna manera agradecidos, no por lo bueno que yo sea, ni por mi personalidad, sino por lo que de parte de Dios yo les pude dar, por el Cristo que yo porto y que se les pude comunicar. Así que les cuento esto solamente como excusa para explicar lo siguiente. Esa palabra de Cristo en mí mató a Nelson y activó a Cristo. Yo me tuve que tragar un sapo ahí, ¿me entendés? Yo me tuve que comer una que yo no me hubiera comido naturalmente. No hubiera querido eso para mí. Pero, ¿qué dice Hebreos de Jesús? Dice que nosotros tengamos paciencia y miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, menospreció la cruz, menospreció lo oprobio y se humilló a sí mismo. Nos ponemos en pie, vamos terminando. Hay muchos errores en el ejercicio profético que hemos cometido y extiendo mis brazos
hacia tu vida y hacia esta congregación, si es que en algo les podemos ser de ayuda y les podemos decir, no se metan ahí, ahí hay un bache, no se metan ahí, es un camino que va a un precipicio, manejen esto de esta forma, porque ya nos golpeamos bastante y sería un despropósito que otros más se golpeen por descuido o incomprensión del pacto en el cual vivimos. Hemos caído frecuentemente en la tentación de actuar proféticamente dentro de la iglesia, aplicando un profetismo que estaba vigente en el antiguo pacto. Tal vez, si repasas Hechos, hasta el mismo Agabo, que le dijo a Pablo, mira, no vayas a Jerusalén porque así te van a atar, como con este cinto. ¿Y Pablo qué hizo? Fue a Jerusalén. Porque Agabo todavía permanecía en el profetismo del antiguo pacto a lo mejor. Mira, toda misión encargada por Dios se cumplirá hoy en día a partir del cuerpo de Cristo. Él habla en estos tiempos solo por el Hijo. Y si vos no estás imbricado, si no estás ensamblado en el cuerpo de Cristo, que somos el completamiento de Cristo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. No hay lugar para el individualismo, ni para ministerios aislados o disociados de lo corporativo. No hay lugar para profetas como llaneros solitarios. Esto ya nos ha traído suficientes males y es necesario estar advertidos. ¿Dios habla hoy? Por supuesto que sí. Y necesitamos imperiosamente que lo haga, pero solo lo hace a través del Hijo. Levanta tu mano. ¿Tenés algo para ministrarnos con el teclado? ¿Sí? Señor, ahora te vamos a adorar, Señor. Te agradecemos la conexión que produjiste con tu persona a partir del sacrificio de Cristo. Te agradecemos que ya no necesitamos más maestro que el Espíritu Santo en nuestro interior, enseñándonos todas las cosas, Señor. Y nuestra obediencia, Señor, nuestra sumisión al señorío de Cristo y nuestra permanencia en Él hará que Dios sea nuestro Padre y que podamos abrir nuestra boca proféticamente, no hacia adentro más que nada, sino más que nada hacia afuera, Señor. A decirle al que no tiene Espíritu Santo adentro, al que no tiene Cristo dentro, yo tengo una palabra que te resuelve. La palabra es Cristo. Mi palabra, Cristo, resuelve tu vida. Mi palabra, Cristo, te resuelve en el interior. Señor, así como se resolvió mi alergia al rechazo, así como reemplazaste mi cultura italiana con la cultura de Jesucristo, así yo te pido, Señor, que la persona de Cristo crezca, sea formada. Pablo decía, esta es mi lucha, hasta que Cristo sea formado en ustedes. No es que Cristo tiene que ser formado en lo eterno, tiene que ser formado en nosotros. Y se forma a través de tus sucesivas renuncias. Cuando renuncias al modo Sergio, al modo Isabel, al modo Pedro, al modo Juan de ser, cuando renuncias a eso, Cristo se hace más grande. Ahí Cristo es formado en nosotros. Levántala alto, Señor. Queremos adorarte esta mañana y juntos entender que si vas a hablar proféticamente, lo vas a hacer desde el Hijo en este tiempo. Desde el Hijo en el cual estamos metidos y del cual somos completamiento, somos plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, que la persona de Cristo se vaya agigantando, vaya creciendo en nosotros en la medida de nuestra renuncia, Señor. En la medida de nuestra renuncia. Oramos a vos, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, estamos abiertos a escucharte para poder hablar de tu parte. Decile al Señor, audible o para tu interior, como sea. Señor, estamos abiertos a escucharte. Gracias porque no necesitamos a Moisés, no necesitamos un clero, no necesitamos un clero que nos diga una palabra de Dios. Vos nos hablás a través de Cristo por medio de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo nos decodifica a Cristo, nos traduce la persona de Cristo para que en este tiempo vos nos hables. Y si nosotros te escuchamos, entonces vamos a poder hablar de tu parte. Señor, oramos esto, Señor. Necesitamos Cristo, Señor,
sea agigantado, sea creciendo, sea manifestándose, expresándose en nosotros o en palabras de Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Señor, quiero bendecir este lugar físico, este lugar geográfico, este punto de predicación, Señor. Quiero bendecir esta congregación, esta cantidad de hermanos, Señor, la comunión de los santos acá, Señor, la manifestación de los dones en este lugar. Que todo sea de acuerdo a tu entender actual, que todo sea de acuerdo al nuevo pacto, que todo se entienda desde la centralidad de Cristo, que Él es todos nosotros y nosotros podemos estar en Él. En el nombre de Jesús, oramos a vos esta mañana. Amén y amén.